Como muchos ya saben, estamos estudiando la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, donde él escribió a un grupo de cristianos no judíos que estaban sufriendo la persecución en el lugar donde estaban. Entonces, Pedro les escribe para animarlos, para enseñarles a ellos lo que Dios está haciendo en sus vidas y en el mundo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como aquí se llama el fuego del refinador, es que Dios tiene un propósito con las aflicciones en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos de ustedes han pasado por aflicción? A ver, a lo mejor si ya tienes de cierta edad, pues ya conoces la aflicción. Si eres joven, posiblemente no tanto. Pero una cosa cierta es que en esta vida vamos a pasar por aflicción. Y ¿cómo te sientes cuando estás en medio de esa aflicción? ¿Te sientes como quieres tirar la toalla? ¿Te sientes enojado? ¿Como Dios te ha abandonado? ¿Desesperado quizás? Algunos se ponen a paniquear en eso. Pero la cosa que Dios quiere enseñarnos ahora es que Él está en control en todo aspecto de nuestras vidas. Entonces, las aflicciones tienen su propósito, por lo menos si somos cristianos, si somos hijos de Dios. Entonces, usa las aflicciones en nuestras vidas y eso es lo que Pedro quiere hacer, es reconfortar a los cristianos que están pasando por esa persecución. En la parte que vamos a leer ahora, que estamos acercando al fin de su carta, pues parece que cambia el tono de su carta, donde él como quiere enfocarse de nuevo, enfatizar algunos de los puntos que había dicho anteriormente, ahora como los quiere clavar, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo él enfatiza esa parte de cómo responder a la aflicción. ¿Ok? Entonces vamos a empezar en 1 de Pedro 4, versículo 12. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Entonces, aquí dice Pedro, no se extrañen del fuego de la prueba. O sea, lo que quiere decir es que la prueba no debe de ser algo raro para el cristiano. Al contrario, es algo que pues vamos a vivir. Bueno, quizás no cotidianamente, pero de vez en cuando vamos a pasar por esas pruebas. Y como dijo el Señor a sus discípulos en Juan 16, 33, dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Entonces debemos animarnos con esa verdad. Luego dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Entonces el Señor conoció el sufrimiento, la aflicción. Y no somos únicos en cuanto a esa aflicción. Entonces, en esta carta lo que Pedro quiere como enfatizar es que las pruebas que vamos a pasar son para refinar nuestra fe, para aumentar nuestra fe. ¿Ok? Entonces, había dicho en el principio de la carta, en versículo 7 de capítulo 1, dijo, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes,
que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Ok? Entonces, aquí, en esta parte de la carta, pues Pedro quiere recordar a los hermanos que Dios tiene un plan en lo que ellos están pasando. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas en la escuela? Todos, ¿verdad? O sea, es parte de presentar un examen, es una prueba. Y esa prueba no es para como informar al maestro, el maestro ya sabe las respuestas, ¿no? Más bien esa prueba es para enseñarnos a nosotros si hemos adquirido, hemos aprendido la lección. O sea, es para saber si nosotros captamos la lección, ¿verdad? Entonces, una prueba en el reino de Dios no es para que Dios descubriera la fe de nosotros, sino es para que nosotros aprendamos cómo es la fe que tenemos actualmente, ¿verdad? Y pues la prueba nos enseña cómo es la fe y a veces, tengo que confesar, a veces nos sorprende a nosotros mismos cuando vemos que sí, entra una tragedia, por ejemplo, en la vida y vemos que estamos totalmente confiados del Señor en medio de eso. Entonces, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar, que nos damos cuenta que Él está con nosotros. ¿Ok? Entonces, aquí en esta carta, Pedro usa el ejemplo de un refinador de oro. Pero es un ejemplo o ¿cómo es? Como una metáfora, vamos a decir, por toda la Biblia, que Dios es el gran refinador de nosotros. Entonces, por ejemplo, Malaquías 3, 2 y 3 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor, se sentará como fundidor y purificador de plata. ¿Ok? Entonces aquí quiere decir que pues el Señor nos está refinando. Y si te pones a pensar en la joyería, o sea, las cosas que hacen de plata, casi siempre cuando tú vayas a comprar algo en una joyería, pues estás viendo el producto final, ¿verdad? No ves el proceso para llegar a ese anillo o lo que sea, una pulsera de plata. Primero, para empezar ese proceso, tienen que sacar la plata, los mineros sacan la plata de la tierra, ¿verdad? La extraen de la tierra, más o menos como nosotros con el Señor nos extrajo, es la palabra, de la tierra y ahora empezó ese proceso de refinarnos. Luego, con esa plata que minan, la tienen que refinar y ese es un proceso de aplicar fuego a esa plata. Y cuando aplican el fuego, empieza a salir la escoria de esa plata, que es la impureza, que no se usa, o sea, no es útil para nada eso. Entonces, pues sacan esas impurezas y a veces tienen que recalentar la plata varias veces para sacar todas las impurezas de la plata. Ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí estamos en el fuego. El Señor está quitando las impurezas. Y entonces cuando hacen eso, esa escoria empieza a flotar arriba de la plata y la van quitando, ¿no? Y si es necesario, porque si queda impureza en la plata, se pone frágil, no se puede trabajar.
no sirve así. Pues tienen que quitar todas las impurezas. Y luego, si preguntas a un platero cuándo está lista la plata, a lo mejor él te va a decir, pues cuando puedo ver mi reflejo en eso. Entonces hay mucha semejanza a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Está quitando las impurezas, nos está refinando para que vea su propia imagen en nuestras vidas. O sea, nos quiere conformar a la imagen de Cristo, ¿verdad? Es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, el mensaje de Pedro aquí es para las personas que están bajo la persecución como ellos, su mensaje es alégrense. O sea, es difícil entender eso, ¿no? Si tú estás bajo persecución, ¿cómo puedes estar alegre? Pues es lo que dice Pedro aquí. Porque dice que Cristo sufrió también y tú estás participando en sus sufrimientos, si estás sufrimiento por Él. ¿Ok? Entonces, lo que eso significa es que Cristo sufrió y luego se reveló su gloria. Y si tú estás sufriendo actualmente por Cristo, que también se va a revelar la gloria de Dios en ti, ¿verdad? Entonces, en la vida hay, o sea, como para poner una advertencia aquí, hay 3 áreas donde vamos a sentir pruebas o vamos a enfrentar pruebas en la vida. Y la primera aquí es la tribulación. Como dice Pedro, los cristianos estaban sufriendo la persecución. Entonces, ellos pues están en medio de la tribulación. Y como dijo Pablo en su segunda carta a los Corintios, dijo él mismo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Entonces, ese es el testimonio de un cristiano, Pablo, que aceptó las pruebas y creció a través de ellas. Pero no es siempre el caso, porque Pablo habla de otro hermano que se llamaba Demas en su segunda carta a Timoteo y dice, Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Entonces, ese hermano Demas, pues era cristiano, pero no pasó la prueba y abandonó a Pablo en medio de su prueba. ¿Ok? Entonces, el punto aquí es que viene la tribulación y el creyente puede acercarse a Dios o puede como alejarse, distanciarse de Dios. Y la verdad es que si tú optas por alejarte de Dios, pues Dios va a repetir la lección. O sea, vas a pasar por eso vez tras vez, como en esa película, ¿cómo se llamaba? El día de la marmota. Sí, o sea, vas a volver a pasar por la prueba y la prueba. Y tarde o temprano vas a captar el mensaje, ¿no? Vas a captar la lección ahí. Bueno, la segunda forma de prueba es una tragedia. Y pues todos hemos también pasado por tragedias en la vida. He conocido a varios hermanos a través de los años que les ha pasado una tragedia y echen la culpa a Dios y se alejan de Dios, se alejan de la iglesia de Dios por la tragedia que pasaron. Pero no tiene que ser así, porque también una tragedia en nuestras vidas puede cimentar nuestra confianza en Dios, en lo que Él está haciendo, que Él está con nosotros en medio de eso. Y en la Biblia tenemos un ejemplo perfecto de esto y es el libro de Job. Job era un hombre que amaba a Dios, pero
le pasó tragedia tras tragedia de perder sus posesiones y hasta su familia. Y él dice ahí en esa carta, en ese libro de Job, pero yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Y dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. Entonces, Job tenía confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Confió en Dios a pesar de todas las tragedias que le sucedían en su vida. Y también yo sé que aquí hay gente que puede dar testimonio de la presencia de Dios en su vida en medio de una tragedia. Conozco, ¿sí?, la historia. Entonces, esas tragedias también pueden servir para engrandecer nuestra fe. Amén. Algunos pueden decir amén. Ok. Ahora, la última forma de prueba que quiero mencionar es el triunfo. O sea, recibimos la bendición de Dios, que sea como en forma de prosperidad, en forma de éxito, de fama, de alguna cosa. Y en el caso positivo reconocemos de dónde viene esa bendición y agradecemos a Dios. Le damos gracias por lo que hemos recibido. Pero en otro caso, podemos pensar que nosotros hicimos todo e ignorar la mano de Dios que está sobre nuestras vidas y no darle gracias a Él. Entonces, ese también es una prueba para ver si podemos reconocer la mano de Dios en nuestras vidas cuando las cosas van bien, ¿sí? El Señor contó una parábola acerca de un rico que había acumulado muchas cosas en su vida y quería pues hacer sus bodegas y sus graneros más grandes para poder acumular más y más. Y él dijo, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Y esa fue una advertencia de parte de Cristo de tener ese tipo de actitud, ¿verdad? Que no va a salir bien, porque ahí en el final de esa parábola el Señor le llama, pues ahora vas a morir. ¿Qué va a pasar con todo eso que acumulaste? Ok, entonces vamos a experimentar estas tres cosas en la vida y que pues a veces es causa sufrimiento, pero recordemos que el Señor también sufrió. Él primero sufrió y luego pues entró en la gloria. Y va a ser lo mismo con nosotros. Va a haber un sufrimiento, pero luego la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, dice aquí que pues el Padre se ha revelado su gloria en el Hijo y que luego dice, y el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No sé si captamos qué tan glorioso es esa noticia, que ese Espíritu glorioso de Dios reposa en nosotros. ¿Sí? Es un tesoro sin precio que está dentro de nosotros. Y pues otra vez, como un paréntesis aquí, es otra vez que de las muchas veces que la Biblia habla de la Trinidad. Está hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo aquí. ¿Ok? Entonces, el punto es que Dios nos quiere purificar. Quiere quitar las impurezas de nuestras vidas. Entonces debemos nosotros, nos conviene confesar las impurezas que tenemos al Señor. Porque Él tiene un fin con esas pruebas
y es para ayudarnos a madurar, para ayudarnos a crecer en nuestra fe, pero es algo que es difícil entender sin los lentes de la eternidad, sin la esperanza de lo que nos espera en el Señor, ¿verdad? Ok, vamos a seguir aquí en la carta. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén. Entonces aquí dice Pedro claramente que no todos los que sufren, sufren por el nombre de Cristo Jesús. Que algunos que sufren por consecuencia de sus propios pecados, ¿verdad? No sé si tú has conocido a algún hermano así, que tomó una mala decisión y pues sufrió las consecuencias. Dice aquí Pedro que el sufrir así no tiene ningún beneficio, ¿verdad? Y los pecados que él menciona aquí como asesino, ladrón, delincuente, pues son características de una vida pagana, ¿verdad? No de un cristiano, no de un hijo de Dios. Y a un entrometido que no sufre por la causa de Cristo. Y me llama la atención aquí que pues Pedro pone a los sicarios y los metiches en la misma categoría, ¿verdad? La próxima vez que te sientes como quieres ser metiche, pues acuérdate de este versículo. Pues él dice que no hay vergüenza para el cristiano que sufre por el nombre de Cristo. Y Pedro era bien conocedor de la vergüenza. Si se acuerdan de la historia cuando negó a Cristo 3 veces, un suceso muy humillante para él. Pero él dice aquí que si uno sufre por el nombre de Cristo, no hay ninguna vergüenza en eso. De hecho, dice que el sufrir por el nombre de Cristo es motivo de alegría, ¿verdad? O sea, es un privilegio sufrir por Cristo. Dice que porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y lo que Pedro parece indicar aquí con eso es que Dios va a juzgar nuestras obras. No estamos hablando de la justificación ahora, no es la condenación, porque somos justos en Cristo Jesús. Pero como un buen padre, Él nos quiere como disciplinar, como dice en Hebreos 12. ¿Qué padre que ama a sus hijos no los discipline? Ok, entonces aquí lo que quiere decir es que nos va a juzgar y va a empezar entre la familia de Dios, pero es un juicio para ver si hemos aprendido las lecciones importantes en la vida, los principios de la vida, vamos a decir. Que pues la vida gira alrededor de él. ¿Ok? Entonces, la idea aquí es que aún en el pecado podemos arrepentirnos y encontrar la redención, ¿verdad? Y esa es una de las lecciones que yo he aprendido y creo que muchos también han
aprendido que en Dios siempre hay una segunda oportunidad, y tercera, y cuarta, y quinta. Si hay arrepentimiento, hay perdón. ¿Ok? Entonces, si Dios va a juzgar a sus hijos, ¿cuánto más va a juzgar a los que rechazan a su hijo? ¿Verdad? Y está citando aquí Pedro Proverbios 11. Dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Y aquí, no sé si, pues otro paréntesis aquí, pero pues no sé si han oído esa frase de amor es amor. Pues sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Amor es una frase que usan a veces en las iglesias que aceptan homosexualidad. Y lo que, pues sabemos que Dios sí es amor, pero es un padre amoroso que disciplina a sus hijos, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que sí hay juicio también para los creyentes, para los cristianos. O sea, no puedes salir con la suya y esperar que pues Dios va a derramar bendición tras bendición en tu vida. ¿Sí? Hay consecuencias. Pero también si aprendemos la lección, si nos arrepentimos y si ponemos nuestro enfoque en el Señor, pues Él va a poner un cerco de protección alrededor de nuestras vidas, donde vamos a estar seguros. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por la aflicción, por la prueba, ¿verdad? Pero el fin de la prueba en la vida de un cristiano es para su bienestar. Ok, entonces es muchísimo mejor sufrir aquí en el mundo por la causa de Cristo que escapar de la aflicción en este mundo para enfrentar o pues estar parado delante del gran trono blanco del juicio del Padre al final de todo. O sea, porque ahí es un lugar de condenación. ¿Ok? Entonces, recibamos la aflicción, la prueba. ¿Ok? Porque como dice Pedro aquí, los que sufren según la voluntad de Dios. O sea, es la voluntad de Dios. Esa aflicción, esa prueba tiene un propósito. Entonces no debemos negar eso, sino aceptarla. Y a ver, Señor, qué es lo que puedo aprender de ti en medio de lo que estoy pasando. O sea, porque tu aflicción, tu tragedia, lo que sea, no tomo a Dios por sorpresa. La vida de un cristiano es difícil a veces, pero es mucho más fácil que la vida de un pagano, como vamos a ver un día. Ok, entonces Pedro dice, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Esa palabra de entréguense es la misma palabra que el Señor usó en la cruz cuando Él dijo pues que entregó su espíritu al Padre, en las manos del Padre. O sea, habla de comprometernos a Dios, a los planes que Él tiene para nuestras vidas. Entonces, entréguense a su fiel Creador. Esa palabra de Creador aquí es el único lugar donde aparece en el Nuevo Testamento y literalmente quiere decir hacedor. Y yo creo que Pedro usa la palabra aquí porque con la idea de que pues es Dios quien fabricó todo lo que hay en el universo. Entonces, en su fidelidad, Él va a ser fiel en las pruebas también y que tiene
poder para sostenernos ahí en medio de esas pruebas. ¿Ok? En conclusión, Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, que va a llevar a cabo en nosotros. De hecho, tiene un plan en cuanto a la historia del mundo, que estamos viendo algunas cosas pasar ahora en Israel. Pues las cosas se están alineando como había revelado proféticamente en la Biblia. Es algo que también Pedro dijo en este mismo capítulo 4. Dijo en versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. ¿Ok? Entonces Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere dejar así. O sea, como un buen padre, pues que quiere ver a sus hijos alcanzar su potencial, es lo mismo con el Padre Celestial. Quiere vernos alcanzar nuestro potencial, ¿verdad? En el plan que Él tiene para transformar nuestras vidas para llegar a nuestro destino. ¿Ok? Entonces, a veces eso nos parece difícil, ¿verdad? Pero como el Señor dijo a sus discípulos, Juan 16, dijo, la mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Ahora, yo no soy mamá, no he experimentado eso, pero así me han dicho algunas mamás, que es doloroso, pero ya después del parto como entra una gran alegría. A ver si es cierto. ¿Sí? Algunas mamás, no sé. No, estamos hablando cuando nazca el bebé, no cuando tenga 16 años. El punto aquí es que el día va a llegar cuando se te olvida todo eso del sufrimiento y vas a gozarte en la presencia de Dios, en esa vida eterna que tiene reservado para nosotros, en el cielo, donde estamos viviendo en medio de la gloria de Dios. Entonces quería terminar con un pasaje de Romanos 8 que pues todos conocemos este pasaje, pero es bueno recordarnos de vez en cuando lo que, pues la promesa de Dios para nosotros. Entonces en Romanos 8:32 dice, Dios, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? O sea, todos esos son preguntas retóricas, ¿verdad? Dios es la respuesta. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Nadie. La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Nada de eso, ¿verdad? Esa es la respuesta. Dios está contigo, está a tu favor, está llevando a cabo su plan en tu vida. Entonces, si estás pasando por aflicción, no te preocupes. Vas a aprender de Dios en medio de esa aflicción. Dios se va a revelar a ti y tu fe va a cimentar más en las promesas de Él. Amén. Muy bien. Vamos a orar. Si quieren ponerse de pie.